Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 7. Somos 5 integrantes. Quispe Contreras Edwin, Román Mesa Andy Edilson, Ramírez Muñoz Yuri, Ramos Guamán César y quien les habla, Ramón Carguas Nayeli. En esta ocasión hablaremos de las cimentaciones profundas y superficiales. ¿Qué son las cimentaciones? La cimentación es un artificio que es utilizado cuando un terreno donde queremos hacer un proyecto o construcción es débil, o sea, no es un suelo compacto y no soporta la carga de una estructura, ya que ésta llegaría a ser mayor. ¿Qué pasa si no utilizamos cimentaciones? Lo que ocasionaría esto es que la estructura se llegue a derrumbar, ya que no tiene un soporte suficiente. ¿Y cómo podemos saber qué tipo de cimentación usar? Como nosotros sabemos, existen diversos tipos de cimentaciones, pero en esta ocasión solo hablaremos de dos tipos, que son las superficiales y las profundas. Las superficiales son utilizadas en construcciones que no llegan a tener mucho peso y están compuestas principalmente por las zapatas. Un ejemplo en construcciones superficiales son las edificaciones, la construcción de edificios, casas, así. En cambio, en las cimentaciones profundas, estas son utilizadas para una construcción de mayor peso, pero que a la vez es mucho más compleja de construir. Un ejemplo de estas son los puentes o las vías. Existen diversas problemáticas en las cimentaciones. Una de ellas es la presencia de grietas que se pueden visualizar en las paredes o en los suelos. Esto pasa porque al pasar de los años, los cimientos pueden llegar a moverse, pero no siempre es un peligro. Por eso siempre es recomendable que llamen a un especialista y que éste verifique el problema. Otro problema que se puede presentar es el asentamiento o el hundimiento de cimentaciones. Esto pasa cuando no verificamos muy bien el tipo de suelo donde estamos trabajando y si construimos la edificación se cae. Otro problema es el levantamiento de cimientos. Este problema se presenta en las losas y esto es ocasionado por la humedad. Pero ojo, estos no son los únicos problemas que existen diversos problemas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuri Ramírez. Tocaremos un tema muy importante, cimentación. ¿Qué es una cimentación? La cimentación es aquella que sustenta una estructura sobre el terreno. Generalmente está enterrada y transmite al terreno su propio peso y las cargas recibidas de modo que la estructura que soporta sea estable. La presión transmitida sea menor a la admisible y los asentamientos se encuentren limitados. La cimentación consta de dos partes: el elemento estructural encargado de transmitir las cargas al terreno y la zona del terreno afectada por dichas cargas, y el elemento terreno de cimentación debe resistir las cargas y sujetar la estructura frente a acciones horizontales, como el viento y el sismo, conservando su integridad. La interacción entre el suelo y la estructura depende de la naturaleza del propio suelo, de la forma y tamaño de la cimentación y de la flexibilidad de la estructura. Las cimentaciones se diseñan para no alcanzar los estados límites últimos o de servicio. ¿Qué quiere decir con esto? Los estados límites últimos, estos llevan a la situación de ruina, estabilidad global, hundimiento, deslizamiento, vuelco o rotura del elemento estructural. Mientras que los estados límites de servicio limitan su capacidad funcional a la capacidad portante máxima presión que transmite una cimentación, sin alcanzar al estado último
mientras la presión admisible es aquella que no alcanza en ningún estado límite, ya sea último o de servicio, presentando un coeficiente de seguridad respecto a la capacidad portante. Otros problemas a considerar son la estabilidad de la excavación, los problemas de ataques químicos al hormigón, la posibilidad de heladas, crecimiento de vegetación que deteriore la cimentación, los agrietamientos y levantamientos, la socavación, los movimientos del nivel freático, los daños producidos a construcciones existentes o futuras, las vibraciones de maquinaria, a los efectos sísmicos sobre el terreno, especialmente cuando existe posibilidad de licuefacción. Los procedimientos constructivos influyen notablemente en el comportamiento de una cimentación. Dentro de este existen dos tipos de cimentación: cimentación superficial y cimentación profunda. ¿Qué es una cimentación superficial? Las cimentaciones superficiales son aquellas que descansan en las capas superficiales del suelo, son capaces de soportar la carga que recibe de la estructura por medio de ampliación de base. La forma más sencilla de transmitir el peso de dicha carga al terreno es mediante las zapatas, las cuales son ensanchamientos de la base de las columnas o muros para distribuir el peso de la estructura en un área mayor del suelo. Estas cumplen aspectos básicos como superficial, que tengan de 50 centímetros de profundidad hasta los 4 metros de profundidad, y en el momento que las tensiones admisibles con que cuentan las diferentes capas del suelo que se encuentran hasta esa cota facilitan el apoyo de la estructura de forma directa, en el cual están presentes las zapatas. ¿Qué es una zapata? Una zapata es un elemento estructural cuya función es servir de cimentación de un pilar, muro u otro componente superficial para transmitir al terreno los esfuerzos a los que están sometidos. Dentro de las zapatas podemos diferenciar varios tipos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre y apellido es Edwin Quispe Contreras. Y continuando con el tema, veremos los tipos de zapatas que existen y otros conceptos puntuales. Bien, dentro de los tipos de zapatas, que existen muchas variedades, yo explicaré las más principales. Una de ellas es la zapata aislada. Esta zapata aislada se caracteriza porque justamente está aislada de las demás zapatas o de los demás cimientos, donde recibe una carga puntual, que es transmitida por una columna o un pilar, como se puede observar en la imagen. Ahora, esta forma o la forma que tendrá su base puede ser de forma cuadrada, de forma rectangular e inclusive de forma circular, pero las más principales o usadas en las obras son de forma cuadrada o rectangular, ¿no es así? Ahora, dentro de estas zapatas aisladas también tenemos otras zapatas, ¿no? Que básicamente dependen de la ubicación de la columna, ¿no? Estas pueden estar ubicadas en el centro, en el medio o en las esquinas de la zapata. Y de acuerdo a eso también se clasifican. Y básicamente su uso de cada una de ellas va a depender en la ubicación del espacio donde se trabaja. Como por ejemplo, las zapatas de esquinas se utilizarán en las esquinas justamente de la obra o del terreno donde se está realizando, ¿no? Bueno, continuando. También están las zapatas rígidas y las zapatas flexibles. Bien, básicamente estas se definen tomando en cuenta el vuelo máximo y su canto. Por ejemplo, las zapatas rígidas se consideran así cuando el vuelo máximo es menor o igual al doble del canto, y las zapatas flexibles cuando el vuelo máximo es mayor al doble del canto. Debemos entender que el canto viene a ser la altura que existe de la base hasta el inicio de la columna, y el vuelo máximo de la columna hacia uno de los extremos del canto. Bien, ahora tenemos otro tipo de zapata, que son las zapatas corridas o también llamadas zapatas continuas. Este tipo de zapatas son aquellas en las que presentan 3 pilares por lo menos y dentro de la misma zapata, y estas deben estar alineadas, ¿no? Y si no están alineadas, pues no se les considera continuas. Ahora,
Estas generalmente se utilizan para muros, ¿no? Donde soportarán la carga uniformemente a lo largo de la zapata. Bien, continuando. Otro tipo de zapatas es las zapatas combinadas, que son muy parecidas a las zapatas corridas, solo que estas son más limitadas. Por ejemplo, dentro de la zapata solo pueden existir dos columnas o dos pilares como máximo, y estas no necesariamente deben estar alineadas. Luego tenemos la losa de cimentación, o también llamada placa de cimentación, donde se cubre todo el terreno con hormigón armado, ¿no? Y esta es muy bueno porque una de sus características es que la carga se reparte uniformemente y así evita asentamientos diferenciados dentro del terreno, ¿no? Dentro de la totalidad del terreno. Finalmente, continuamos. Finalmente les menciono algunos materiales que se utilizan en la construcción y son los más principales, ¿no? Por ejemplo, tenemos las varillas de acero, tenemos el cemento, las piedras de zanja, la arena y el agua. Y existen muchos tipos de cemento, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a lo que se va a realizar, ¿no? Si es para estructuras, si es para cimientos, ¿no? Depende mucho de eso. Igual varía, ¿no? Existen de diferentes pulgadas o de diferentes diámetros, que en este caso se puede ver en la imagen. También tenemos las piedras de zanja, que son utilizadas principalmente para los cimientos, ¿no? Entonces, estos materiales son los más conocidos y los que más se usan en la construcción, ¿no? Y son de suma importancia. Bueno, eso sería todo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Anthony Ramos Guamán y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de cimentaciones profundas. Las cimentaciones profundas, o también conocidas como pilotes de soporte, son empleados en la construcción desde la antigüedad. Hoy en día, estas están presentes en construcciones en suelos blandos incapaces de soportar el peso de la edificación y en edificaciones en donde el terreno no sea el suficiente para colocar adecuadamente las zapatas continuas. Como ya sabemos, las zapatas continuas son un tipo de cimentación que cumple la misma función que una cimentación profunda, que es el de brindar estabilidad a una construcción. La evolución de estas. Pues, el primer tipo de pilote de soporte empleado en el mundo de la construcción fueron los de madera debido a su gran cantidad y su facilidad de acceso en ese tiempo. Como era de esperarse y como parte del desarrollo, hoy en día contamos con dos tipos de soporte extra, que son los soportes de concreto y los soportes de acero, también llamado pilotes de acero. Estos fueron creados con la finalidad de brindar una mayor resistencia y un mayor soporte a las edificaciones. Las pruebas de integridad de un pilote. Como ya es de esperarse, las pruebas de integridad de un pilote fueron desarrolladas para analizar a fondo la capacidad de resistencia que posee cada uno de estos. En la antigüedad, se crearon pruebas y reglas primitivas, reglas mediante las cuales la carga permitida de un pilote se basaba en la resistencia que presentaba este mismo al ser sometido al golpe de un martillo de peso y una altura de caída considerados como claves de resistencia o límites permitidos. Hoy en día, contamos con dos tipos de pruebas de integridad de los pilotes. La primera prueba es la prueba destructiva. Son pruebas en las cuales los pilotes son expuestos a una elevada presión vertical y horizontal en un laboratorio que son brindadas con ayuda de una máquina hidráulica. Estas pruebas destructivas tienen la finalidad de analizar cada uno de los caracteres de los pilotes, tanto como su resistencia vertical como su resistencia horizontal, y el análisis de cada una de las grietas o deformaciones que genera cierto tipo de presión en estos mismos. Como segunda prueba de integridad de pilotes, tenemos las pruebas no destructivas. Es considerada a nivel mundial como la prueba más efectiva y rápida en identificar imperfecciones, ya sean leves o graves en estos. Como se puede observar en la imagen, este tipo de pruebas lo que hace es identificar si el pilote tiene deformación, tiene un abultamiento o, en el caso más grave, presenta
un defecto mayor, que sería en este caso la ruptura total del pilote. Sin nada más que aportar, eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andy Edilson Román Mesa. Conclusiones. Bueno, a partir del desarrollo del contenido del informe y el detallado de la teoría relacionada al presente trabajo, podemos concluir que la correlación que hay entre el suelo y la estructura básicamente dependen de la naturaleza del suelo, de la forma y tamaño de la cimentación, donde los métodos de construcción también influyen en el comportamiento de la cimentación. Así también, estas pueden clasificarse tomando en cuenta la profundidad que se realiza y a su esbeltez. Además, el tipo de terreno, el tipo de estructura y la interacción con las construcciones vecinas o colindantes se tienen que considerar para elegir el tipo de cimentación. Las cimentaciones profundas se caracterizan básicamente porque transmiten la totalidad de las cargas mediante las puntas o mediante las laterales o de formas combinadas, mientras que las cimentaciones superficiales transmiten la totalidad de las cargas mediante la base de contacto. Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones. Realizar un estudio de suelo para obtener una adecuada cimentación. Se debe planificar todo el proceso de construcción completa del proyecto. En base al presente informe, se recomienda seleccionar a detalle los cimientos, ya que de esa manera pueda brindar una mayor estabilidad a la estructura. Se le invita al lector y a ustedes, compañeros, investigar temas relacionados al suelo y estructuras. Gracias.